Pues retomamos la sección FES aquí en la 8 Segovia y en el mes de septiembre vamos a comenzar hablando del tema inmobiliario y la manera más óptima, la mejor manera de conocer cómo está el sector, sobre todo aquí en Segovia capital, es hablando con el presidente de la Asociación Segoviana de Empresas Inmobiliarias, con Gonzalo Marina. Muy buenas, Gonzalo. Hola, muy buenos días, ¿qué tal estamos? Bueno, pues una de esas primeras preguntas que yo creo, una de esas primeras cuestiones que hay que poner sobre la mesa es un poco cómo está el mercado de la compraventa de viviendas, sobre todo aquí en Segovia capital, porque sí que es verdad que el tema de acceder a una vivienda, por lo menos en España, y ahora te preguntaré un poco cómo está en Segovia, se ha convertido casi en un desafío, en un reto para muchos compradores. Así que, ¿cómo está este mercado ahora mismo, Gonzalo? Muy bien, bueno, buenos días, como te he dicho, pues es un mercado que tiene problemático porque en este caso tenemos muchísima más demanda que oferta de vivienda, entonces, bueno, tenemos más gente que nos quiere comprar que viviendas que se están construyendo. Principal motivo es ese, hay poquito promotor privado aquí en Segovia, que son los pocos que están haciendo algunas viviendas, y a nivel social, pues no se está haciendo ningún desarrollo de construcción, ¿vale? Entonces nos faltan viviendas tanto en venta como en alquiler. Esta situación, ¿cuándo ha comenzado a, digamos, a entrar en una fase más preocupante? Es decir, ¿cuándo ha sido ese momento en el que la demanda ha comenzado a superar a la oferta de una manera considerable? Vale, Segovia, como sabes, es una ciudad antigua. Yo desde que llevo ya en este negocio, ya somos casi 25 años, en los últimos 20 años prácticamente no se ha hecho nada de vivienda pública, no se ha construido absolutamente nada de vivienda pública y solo se ha hecho a nivel privado. ¿Qué ha pasado también estos últimos 20 años? Que tenemos dos factores muy importantes. Primero fue el boom del ladrillo, pero luego vino la crisis que duró 14-15 años. Durante esos 15 o 16 años no se ha construido absolutamente nada en Segovia y ahora tenemos pues como no se ha construido nada estos 20 años, no tenemos parking. La población está subiendo, luego a nivel de alquiler en Segovia están llegando muchísima gente, entonces tenemos muchísimas menos viviendas tanto en alquiler como en venta en Segovia. Ese tipo de viviendas que me comentas que en los últimos años no se ha, digamos, construido lo suficiente para satisfacer esa demanda. ¿Qué tipo de viviendas son las que se encuentran en el mercado? Un poco también en qué situaciones, qué antigüedad tienen muchas de ellas. Vale, aquí en el mercado segoviano hay un factor muy importante a tener en cuenta, que Segovia, volvemos a repetir, que es una ciudad patrimonio, hay mucha vivienda antigua y entonces había mucha vivienda antigua que se ha reformado o que se ha vendido, ¿vale? Sí que es verdad que nos hemos retroalimentado un poquito las inmobiliarias o la compraventa de vivienda, nos hemos retroalimentado un poquito por el efecto pandemia, que mucha gente no ha tenido en cuenta. La pandemia ha sido un horror, por supuesto, a nivel mundial, pero que han fallecido mucha gente mayor y entonces se han vendido mucha vivienda de segunda mano porque ha habido muchos padres que han muerto y, bueno, pues los herederos han vendido sus viviendas. Durante estos años nos hemos estado retroalimentando las inmobiliarias, pero también ese mercado se ha terminado. Si no se construyen y no tenemos viviendas a la venta, pues el mercado de Segovia es un poquito caótico, ¿eh? ¿Cuáles entonces son un poco las soluciones o, digamos, cómo se ataja una situación en la que, lo que bien comentas, la demanda sobrepasa de una manera bastante considerable a esa oferta que crece, pero ahora crece muy poquito a poco y es muy complicado, me imagino, ¿no? Claro, satisfacer esa demanda. Exactamente, pues del Ayuntamiento, la Diputación de Segovia y del Ayuntamiento, pues está clarísimo, liberar suelo, dárselo a promotores privados y que construyan y que promuevan, liberalizando suelo y dando suelo muy baratito, porque si no, también es otro de los factores a tener en cuenta. En los últimos 4 o 5 años se ha multiplicado por 4, bueno, por 400%, todos los materiales también han subido muchísimo, todos los materiales de construcción, entonces ahora mismo el típico promotor privado que teníamos antes, compraba un solarcito y construía 15-20 viviendas en Segovia, ha desaparecido. El suelo es caro, el construir es muy caro, y entonces al final no compensa al promotor porque se queda con una vivienda construida sin vender porque sube muchísimo el precio, ¿eh? O sea que el principal, liberar el suelo. En Segovia hay mucho suelo que se puede liberar y hacer viviendas, porque si no al final los que van a estar perjudicados siempre van a ser los mismos, van a ser la gente joven y podemos desplazar a la gente joven de Segovia para ir a vivir a otros sitios, a los pueblos o a otras entidades. Actualmente, ¿cuáles son un poco esas zonas, o no sé si dentro de la propia, de Segovia capital o periferia, donde, digamos, ese desarrollo de viviendas, esa construcción de viviendas
se está planificando para desarrollarse en estos momentos, un poco, o a medio o largo plazo? Bueno, yo creo que está cambiando un poquito el mercado otra vez, ¿vale? Entonces yo creo que a medio corto plazo nos vamos a ir otra vez a promover, los promotores se van a ir otra vez a los pueblos de la provincia, por lo que estábamos hablando. En Segovia hay poco terreno, el terreno que hay es muy caro y los números no salen a la hora de promover. Entonces la gente está dando otra vez la vuelta a la tortilla. Hace 20 años pues la gente se promovió mucho en los pueblos, la gente perdió censo en Segovia de habitantes, pero se fue la gente a vivir a los pueblos, como tema Palazuelos, tema de esto, y ahora luego ya la gente se volvió a Segovia y ahora yo creo que estamos volviendo otra vez a que la gente se va a ir a promover, o los pequeños promotores se van a ir a los pueblos de alrededor por el tema económico, sobre todo, y porque hay mucha gente joven que necesita donde vivir, ¿no? Luego, si te tienes que dar cuenta, también ahora mismo están proliferando un poquito las cooperativas. Antes no había más promotor privado y ahora están proliferando un poquito las cooperativas, que al final son gestores de terreno, ¿no? Una cooperativa es una gestora. Entonces lo que están haciendo es buscar terrenos entre una cooperativa en pueblos de alrededor de Segovia, donde les sale más económico construirse su casa en región de cooperativa, y así promueven. Hablábamos un poco de esa compraventa, de cómo, digamos, los segovianos por lo menos están tendiendo a irse más hacia la periferia, hacia las zonas externas de lo que es de Segovia capital, pero regresemos un poco a la ciudad. Hablemos de ese mercado de alquileres, sobre todo de pisos aquí en la ciudad de Segovia, y específicamente los enfocados a estudiantes, tanto de la UBA como del IE. ¿Qué influencia tienen, sobre todo, en el precio de estos alquileres, estos estudiantes, y sobre todo, cuáles son o de dónde son los estudiantes que hacen que los precios fluctúen más, suban más? Un poco en ese sentido. Te voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Porque hay muchísimos factores que forman parte de este problema que tenemos aquí en Segovia, del alquiler de la vivienda, y luego ya nos personamos un poquito en el tema de estudiantes. Primero, Segovia, como te hemos dicho antes, es una ciudad patrimonio de la humanidad. Solamente turismo ya tenemos, no sé, los turistas, los miles de turistas que vienen diarios. Hoy casualmente he leído una noticia esta mañana en un periódico segoviano que dice que se han batido todos los récords de pernoctaciones este verano en Segovia. Eso quiere decir que por un lado tenemos ese problema, por otro lado tenemos el problema que hemos dicho antes, es una ciudad antigua, la cual no se ha promovido mucha vivienda y no hay pisos nuevos, y todos los pisos que había vacíos o antiguos, los pequeños promotores inversores los han comprado y los han rehabilitado. ¿Por qué? Porque yo creo que en Segovia estamos llegando a un límite que va a ser el futuro, que estamos en estudiantización. Estamos en un proceso de estudiantización, porque tú das cuenta que ahora mismo tenemos dos universidades en Segovia. Por un lado tenemos el Instituto de Empresa, que tiene a 4.000 estudiantes. De esos 4.000 estudiantes, prácticamente un 85-90% pernoctan aquí en Segovia. Y luego por otro lado tenemos la UBA, que es la Universidad de Valladolid, que tiene otros 4.000 estudiantes, que este año incluso han sumado con, creo que, enfermería, con marketing digital, otras carreras. O sea que estamos hablando que es un proceso de estudiantización el que tiene Segovia y que va a ir a más. Eso al final va a venir todo por temas desde el gobierno. Hay que llegarlo para estabilizarlo y poderlo gestionar. Es un problema de gestión, yo creo, urbanística sobre todo, y de desarrollo, ¿no? Porque está claro que en Segovia vamos a tener más estudiantes. ¿Qué ha pasado entonces? Pues que el dueño del piso, con el IES, socioeconómicamente hablando, el nivel del IE es alto, y entonces lo que es todos los pisos que había en el casco antiguo vacío los están comprando pequeños promotores, como te he dicho antes, que los están rehabilitando y se están alquilando los del AI. ¿Eso que hace? Desplazar a la gente de Segovia o a las familias. ¿Por qué? Porque es una rentabilidad brutal. Estamos hablando que están cobrando una media de unos 1.000 euros por metro cuadrado por habitación a los estudiantes de Instituto de Empresa. Y luego, por otro lado, tenemos la tormenta perfecta. Como digo yo, en Segovia tenemos la UBA, en la otra zona de Segovia, que tenemos otros 4.000 estudiantes, que sí que es verdad que de esos 4.000 estudiantes, un 60% de esos sí son los que pernoctan, porque muchos son de las provincias de cerca de Segovia o de ciudades de autonomías cerca de Segovia, y se desplazan diariamente. Entonces ese es el gran problema. Tenemos que afrontar que en Segovia vamos a tener un proceso de estudiantización total, que va a ir a más, y yo entiendo que el problema viene de gestión de sueldo y de gestión pública. ¿Cómo se ataja una situación así? Porque claro, teniendo en cuenta ese proceso que comentas, donde los estudiantes van a tener un peso importante, si no lo tienen ya por lo menos, sobre todo en ese alza de precios que se ha producido en muchos de los inmuebles que comentas,
¿Cómo se ataja esto? Soluciones me imagino que muy complicadas o prácticamente inexistentes, pero de alguna manera, ¿cómo lo enfrentáis o cómo se enfrenta una situación así? Es muy complicado, como tú dices, es complicadísimo. Volvemos al inicio de antes. Hay que promover, hay que liberar suelo, hay que promover vivienda tanto en alquiler o tanto en venta para gente. Y luego sí que es verdad desarrollar un poquito los pueblos de alrededor de Segovia, que es donde está. Y una cosa muy importante, Segovia tiene mucho suelo. Entonces no es problema que no tengamos, porque hay ciudades o municipios que no disponen de suelo, y entonces entiendo no se puede hacer nada, pero aquí en este caso en Segovia disponemos de mucho de suelo, y creo que también leí en un artículo en la prensa hace poco que no solamente se había llegado al 10% de los desarrollos que se habían prometido, ¿no? Entonces ahí está, la cuestión está en liberalizar suelo y desarrollar suelo porque necesitamos aquí en Segovia. O sea, que eso sería un poco como, bueno, igualmente con la compraventa, ¿no? Esa liberalización de suelo, ese promover la construcción de nuevas viviendas. Bueno, pues dejando un poco al lado esa parte más, digamos, de vivienda, hablemos de la parte comercial, de los locales comerciales, por lo menos aquí en Segovia capital, que una estampa que muchas veces muchos segovianos ven por las calles es mucho local cerrado, mucho local en alquiler, en venta, pero sobre todo muchos locales que no o que llevan mucho tiempo sin tener negocios dentro o que, digamos, abran nuevos negocios en esos establecimientos. Así que un poco en ese sentido, ¿en qué situación se encuentran los locales comerciales? Sobre todo, no tanto en el eje de la calle Real, que sí que es verdad que están prácticamente todos llenos, sino un poco más en la periferia, en las calles adyacentes. Pues muy bien, como tú has dicho, efectivamente, excepto las zonas prime, que puede ser Finlandia, donde estamos aquí, hasta el acueducto y luego es la calle Real, que son zonas prime, ahí está clarísimo que aunque se vayan abriendo y cerrando negocios, pero siempre están ocupados los locales, porque son zonas prime. El resto de Segovia, vosotros mismos lo tenéis que estar viendo. Dais un paseo por cualquier barrio de Segovia, están prácticamente el 80%, el 70% de los locales vacíos. Es una pena. Yo, que llevo ya en este negocio 25 años, hace 25 años cuando me salía un local a la venta en alquiler, tardábamos muy poquito, porque el promotor, tanto el promotor como el inversor, veía el local una inversión buena, ¿no? Hoy en día, pues, ¿qué vamos a hablar? ¿Quién es valiente hoy? ¿Qué autónomo es valiente para alquilar un local, montar un negocio, ganarte el pan y tener que contratar a la gente? Yo creo que el problema es lo que cuesta montar los negocios, lo que cuesta y los impuestos que hay en cada uno de ellos para que los locales, la gente no monte nuevos negocios y por eso los locales estén vacíos. Soluciones a estos locales vacíos, yo creo que también pasa por hacer siempre y cuando los que cumplan la normativa, por supuesto ahí no me meto yo, pero siempre que cumplan la normativa de ventilación, altura y demás cosas, pues hacer un cambio de uso. Y ahora aquí mismo que estábamos hablando de la falta de apartamentos, de pisos de alquiler y tal, pues dar un uso residencial a esos locales, transformarlos y podrían salir también tanto a la venta como vivienda o en alquiler. Sería otra solución buena para Segovia, porque está claro que esos locales se van a quedar, va a ser muy difícil que a corto plazo cambie la situación en la que estamos viviendo. Comentabas que en los 25 años que llevas en este sector inmobiliario aquí en Segovia, tú tienes el recuerdo de que antes los establecimientos, los negocios, a la mínima que salía uno, rápidamente se alquilaban. ¿Qué es lo que ha cambiado entonces durante estos últimos 25 años? ¿O cuáles han sido un poco las cosas que han ido cambiando que hayan provocado la situación que tenemos a día de hoy? Sí, pues un poquito lo que te acabo de decir, ¿no? Que ahora mismo hay menos valientes autónomos, como digo yo soy de los valientes, soy un autónomo y entonces ahora una persona que quiera montar un negocio cuesta muchísimo dinero, el tema de impuestos ni te lo cuento, y el local pues es fundamental a la hora de montar un negocio. Antes pues había mucha más gente, mucho más autónomos, eso ha bajado mucho, entonces los locales pues los inversores te los compraban porque sabían que los iban a alquilar fijo, ¿no? Ahora mismo ese tipo de gente no es tan valiente, no se montan tantos negocios, entonces te digo que la única solución que yo veo ahora mismo es hacer cambio de uso a los locales, esos pequeños, y dar un poquito más, tener un poquito más de margen o más cantidad de pisos a la venta en alquiler, ¿vale? También ha cambiado un poquito el tema de locales. Yo antiguamente, hace 25 años, como bien dices tú, cuando yo salía un local a la venta, lo vendía rápidamente porque los inversores lo querían. Ahora esos inversores han cambiado un poquito y se han ido ahora a comprar viviendas, pisos para rentabilizarlos con estudiantes en este caso, ¿eh? Y esos esos establecimientos que muchas veces encontramos a pie de calle, que llevan tantos años abandonados, que no encuentran un valiente, como bien dices tú, que se lance un poco a esa aventura de abrir un negocio ahí,
¿cuánto podríamos decir que es el coste de rehabilitar un espacio así? Porque hay otros locales que a lo mejor pues, han cambiado de negocio, que ya están, digamos, de alguna manera acondicionados, sí, pero aquellos que llevan tantos años cerrados, ¿resulta rentable o resultaría rentable para un autónomo, para un empresario, rehabilitarlos? Sí, a los caseros o a los dueños de los locales sí que les sería rentable, porque está claro que lo amortizarían rápidamente. El problema es que es mucha gente ya que tiene esos locales de hace muchos años, son gente mayor y no se quiere liar, entonces hay mucha gente que al final ha cerrado también y ha desaparecido locales del mercado. Y bueno, si tuviéramos que definir un poco de manera general cómo se encuentra el mercado inmobiliario en general, ya no solo de inmuebles, de viviendas, sino también de negocios, de locales comerciales, ¿qué radiografía podríamos hacer general de la situación que se encuentra ahora mismo en Segovia, primero? Y ¿cómo la vemos o cómo la veis vosotros de cara al futuro? Puede ser inmediato, más a medio o a largo plazo. Pues yo, desde mi punto de vista profesional, te puedo decir que es un poquito complicado, por todos los factores y todos los datos que hemos estado dando ahora, ¿no? La construcción está carísima, los materiales están carísimos, el suelo es caro, entonces si juntamos todos los factores nos vamos a precios que no se pueden construir. Volvemos un poquito a lo de antes, ¿no? Que es liberar el suelo, abaratar suelo y gestión urbanística y desarrollo urbanístico fundamental por parte de las administraciones públicas de esta ciudad. Eso ahí yo creo que está, la kit de la cuestión está en el desarrollo urbanístico y la gestión. Y en eso me imagino que ya se está trabajando poco a poco, pero claro, hasta que, digamos, todo entra un poco, el engranaje acaba terminando de funcionar y todo avanza, lleva mucho tiempo y además sobre todo en el sector inmobiliario, claro. Las cosas de Palacio van despacio, como tú dices, y efectivamente, sí que es verdad que de la nueva corporación municipal, yo desde que lleva esta corporación municipal, sí que a mí particularmente, hablo a nivel particularmente, sí que me han facilitado muchísimo las cosas, pero volvemos a la misma, es el desarrollo y gestión urbanística, que salga suelo, que liberen suelo y que se lo pongan fácil a la gente joven, porque puede acceder a una vivienda fácil y barata, pero eso todo depende de liberalizar suelo. Pues Gonzalo, muchísimas gracias por acercarnos un poco a esa realidad del sector inmobiliario aquí en Segovia y en la periferia, que estoy seguro de que muchos de nuestros espectadores pues, bueno, habrán conocido esa parte que a lo mejor más técnica o más realista también, pues no se tiene tan presente muchas veces. Así que lo he dicho, Gonzalo, muchísimas gracias. Y nosotros, bueno, continuamos con la sección FES, eso sí, vamos a pasar ahora a conocer los diferentes próximos eventos que celebra aquí la FES. Pues continuamos con la sección FES y es el momento de hablar con su presidente, con Andrés Ortega, acerca un poco de esa actualidad empresarial que tenemos en la ciudad y en la provincia en este mes de septiembre. Así que Andrés, yo creo que el primer tema que podríamos empezar con es acerca de esa reunión que tuvisteis en el día de ayer, comerciantes, empresarios de aquí, de la provincia, de la ciudad, acerca de esa tasa de basuras, un poco con el ayuntamiento. ¿Cuáles han sido un poco esas posturas? ¿Cómo está avanzando un poco el tema? ¿Y en qué situación se encuentra ahora mismo? Bueno, pues un tema muy importante, en este caso para la ciudad de Segovia y sus polígonos industriales, por lo que ha supuesto, por lo que está suponiendo ese incremento de las tasas de basuras, que ha sido tan importante y con una repercusión tan grande como hemos estado hablando durante estos días, y que bueno, ayer se concretó en una reunión con el Ayuntamiento de Segovia, donde nuestra asociación FECOSE, la asociación mayoritaria del comercio segoviana, esa asociación que representa pues, a más de 400 comerciantes segovianos, así como la Asociación de Polígonos Industriales de los distintos, el Cerro, el Polígono de Ontoria, sus presidentes participando, y Festur, con también en este caso que fue Gerardo el que estuvo presente en esa reunión, porque es el que ha llevado este tema representando a FES además en las distintas reuniones que ha habido con el ayuntamiento. En esa reunión se han acercado posturas, pero medidas insuficientes. Ayer lo manifestaba concretamente Alberto, el presidente de
de FECOSE que han sido, bueno, medidas insuficientes, que está bien esas posturas que se han ido acercando, pero que resultan insuficientes frente a las demandas que se están haciendo por parte de nuestro colectivo empresarial. Y yo creo, y esto es una opinión personal del presidente de FES, que se debería seguir trabajando por parte del ayuntamiento en este camino. Ha sido un incremento importantísimo y hay que recordar que ya las empresas de por sí, la mayoría de las empresas, y sobre todo si hablamos de los polígonos industriales, ya tienen su propio servicio de recogida, con lo cual estos incrementos que están suponiendo, hay empresas que pasan de pagar de 1.000 a 4.000 euros, por poner un ejemplo, hay otras que pasan a 10.000 euros cuando pagaban 2.000. Esos incrementos tan significativos en muchos casos está haciendo un perjuicio económico importante a las empresas. Me imagino que seguiréis trabajando para seguir acercando posturas en este sentido al respecto de las tasas de basuras, pero mientras tanto vosotros en FES tenéis nuevos servicios, nuevas herramientas que estáis incorporando, como es, por ejemplo, CiberFES o TramitaFES. ¿Un poco en qué consisten estas herramientas y cómo buscáis también un poco incorporarlas, o cuál es esa función o esas facilidades que dais un poco a través de ellas? Bueno, dos herramientas muy buenas para el empresario y que considerábamos importante y que además nos las han ido pidiendo, ¿no? Cada una por lo que significa. En el caso de TramitaFES, que vamos a ayudar a esa tramitación de las subvenciones a los empresarios de nuestra provincia, y vuelvo a recordar, ¿no?, un tejido empresarial compuesto por pymes y micropymes, sobre todo con algo más de 13.000 empresas, donde más de la mitad no tienen empleados, y luego ya pasamos a 3.800 empresas que tienen entre 1 y 3 trabajadores, con lo cual imaginaros las dificultades que suponen para estas empresas el poder acceder a esas subvenciones que ponen a disposición de las empresas las distintas administraciones. En este caso, después de ese consenso que hemos buscado, ¿no?, porque nos lo pedían empresarios y nosotros teníamos que ver cómo adaptarlo internamente dentro de FES para hacerlo viable y sobre todo para ver si teníamos la capacidad de poder ayudarles. Nosotros hemos formado a personas internamente dentro de FES para poder hacer ese trabajo, para poder hacer esa ayuda al empresario en la tramitación de su subvención, lo cual es muy importante porque vamos a poder ayudar a ese tejido empresarial que hoy no tiene los medios a que puedan acceder a esas subvenciones. El servicio está ya disponible, lo acabamos de anunciar, y yo lo que animo es a todos esos empresarios que hoy no estén solicitando esas subvenciones, que consulten con FES. Esa posibilidad de solicitarlas depende cada uno del sector al que se dedique, pero también aquellos que lo estén haciendo directamente y que les suponga algún tipo de traba o les suponga un trabajo adicional, que igualmente contacten con FES, que les ayudaremos en la solicitud de este servicio. Y además, no solamente los socios de FES, también aquellas empresas aprovechamos para ofrecerles, ¿no?, que se acerquen a FES si necesitan esta ayuda, que se lo vamos a hacer encantado, igualmente que se lo haríamos a cualquier socio. No en vano, pues somos los representantes de los empresarios y para eso estamos, para ayudar a los empresarios de nuestra provincia. Y el otro servicio que hemos puesto, que es CiberFES, pues igual, un poco recogiendo ese sentimiento, ¿no?, y sobre todo teniendo en cuenta cómo es nuestro tejido empresarial, como decía antes, compuesto de pequeñas empresas. En la mayoría de los casos no tienen esa capacidad de estar atentos o alerta a esta ola de ciberestafas que estamos sufriendo. Además, aquí, particularmente en Segovia, está habiendo muchas ciberestafas y ponemos este servicio a disposición de los socios, donde les vamos a ayudar, les vamos a hacer una serie de recomendaciones, incluso a analizar cómo tienen su seguridad web para detectar esos problemas y, en cualquier caso, poderles ofrecer la ayuda necesaria para que estén protegidos frente a estos delitos que cada vez, desgraciadamente, pues son mucho más frecuentes. Pues justo además, hablando de empresarios aquí en Segovia, en su provincia, algo que hablábamos antes con Gonzalo, acerca de esos inmuebles, de los comerciantes. Yo, Andrés, quería preguntarte un poco acerca de cómo desde la FES estáis viendo ese desarrollo, sobre todo no tanto en los ejes más principales. A lo mejor a la gente se le puede venir pues la calle Real, que sí que es verdad que ahí el número de empresas, aunque a veces parezca que van cambiando en el mismo año, más bien en los alrededores, digamos, en las calles adyacentes, hay una estampa muchas veces de mucho negocio que no abre y sobre todo mucho local
que lleva muchos años cerrado. Entonces, vosotros desde la FES, ¿cómo estáis viendo un poco ese desarrollo del pequeño comercio al final aquí en Segovia? Mira, a principios de este mes de septiembre hacíamos una rueda de prensa para hablar de la situación económica de Segovia. Y además, concretamente a esto que me preguntas, durante este año, creo que fue sobre el mes de marzo, hicimos un estudio y presentamos un estudio sobre los locales del comercio segoviano que hacíamos precisamente con la Asociación de Empresas Inmobiliarias, de Agencias Inmobiliarias, que nos ayudó en ese estudio y donde trabajábamos sobre los distintos barrios de la ciudad de Segovia, centrándonos en Segovia, porque luego hicimos otro estudio también de los polígonos industriales de la provincia, ¿no? Estudio que, por otro lado, ahora seguimos avanzando en él y, aunque no tenga nada que ver, pero ahora te respondo, estamos trabajando sobre este estudio de los polígonos industriales para ver todas las necesidades que tienen estos polígonos industriales en los distintos que hay en toda nuestra provincia, para así, con ello, en un estudio que está financiado por la Junta de Castilla y León, saber qué van a necesitar, tanto desde el punto de vista eléctrico, de agua, mejoras en las infraestructuras, etc. etc., ¿no? Volviendo a lo de los comercios, hicimos un estudio que analizaba los distintos barrios de aquí de Segovia y el tránsito que tenían, fijándonos en locales comerciales que estuvieran abiertos y los que estaban cerrados, por dónde iba el tránsito y cómo se estaban moviendo las nuevas líneas de comercio, que lógicamente ya nos dio lo que tú dices, ese estudio. La calle Real pues siempre está llena, pero luego empezamos a tener problemas. Veíamos como José Zorrilla hay una parte que funciona muy bien, hay otra parte que es la de abajo, que tiene muchos locales cerrados. Veíamos como la zona de Blanca de Silos pues tiene prácticamente la totalidad de los comercios cerrados, y bueno, luego nos íbamos a Nueva Segovia, fuimos analizando todos los comercios. Es verdad que hay una problemática importante tanto en comercios cerrados que no se vuelven a abrir, y no es por un problema de precio, porque en las áreas que se alejan del eje central, calle Real, avenida del Acueducto, pues se mantienen ocupados, pero el precio en los distintos áreas es bastante más bajo y aún así no consiguen llenarse. Bueno, es un problema. Estamos viendo, y anunciábamos además a principios del mes de septiembre, cómo se están destruyendo empresas, pequeñas empresas, también autónomos, que al final son los que se deciden a hacer un comercio, a abrir un comercio, y sin embargo están aumentando el personal de las grandes empresas, que está muy bien, pero necesitamos también trabajar en medidas que fomente el autoempleo, ese autónomo que es capaz de abrir un comercio o un bar o un establecimiento de hostelería y que podría ocupar esos locales y dar más vida a nuestras calles, y por supuesto que sigan el ritmo de crecimiento de nuestras grandes empresas, que no son muchas las que hay, es verdad que tampoco son pocas, pero van a muy buen ritmo, y podemos hablar de que el ritmo de crecimiento de nuestras grandes empresas es muy bueno en Segovia. Eso sí, bueno, lo que me comentas es seguir trabajando para que ese pequeño comercio, para que ese pequeño local pues tenga la posibilidad de poder salir adelante. Efectivamente. Bueno, pues aparte de estos estudios que me comentas, recientemente también habéis realizado una encuesta acerca del absentismo, bueno, se la habéis lanzado a vuestros socios, acerca del absentismo laboral. Ahí yo, Andrés, quería preguntarte cuáles son un poco los resultados. ¿En qué situación se encuentra el absentismo aquí en Segovia? No sé cómo lo habéis visto. El absentismo laboral es ese gran problema que tenemos en las empresas, del que parece que nadie quiere hablar y nadie quiere abordarlo de una manera seria para intentar buscar soluciones. Yo creo que los empresarios nos estamos quejando de este absentismo, nos estamos quejando además de la tasa de absentismo tan grande que hay. Hay una horquilla cuando hablamos de absentismo laboral que depende de los sectores y las provincias, entre el 7,5% y el 11% de absentismo laboral. Cuando hablas con las grandes empresas, la media está en el 10% de absentismo laboral. No decimos que todo el absentismo, por supuesto, sea fraudulento, tampoco decimos que el absentismo no esté justificado. Lo que decimos es: hay una tasa muy alta de absentismo laboral
necesitamos poner medidas para ver qué está pasando. Ha pasado el absentismo de tasas mínimas del 2% al 10%. Es una diferencia muy grande. El otro día hablaba con una empresa de Castilla y León que tiene 4.500 trabajadores, una de las grandes empresas de Castilla y León, que cada día no van a trabajar 450 personas. Hay pocas empresas en Segovia que tengan 450 personas. ¿Por supuesto estarán justificadas esas bajas? Seguramente sí, pero hay que entrar en profundidad en averiguar qué es lo que está pasando. Nosotros hemos lanzado esta encuesta, queremos saber qué opinan nuestras empresas, qué les está pasando a nuestras empresas, qué piensan los empresarios que está sucediendo con el absentismo en cada una de esas empresas. Vamos a recoger todas esas respuestas, que por cierto están siendo muchas, es un tema que nos preocupa mucho y la respuesta está siendo muy grande en comparación con otras encuestas que hemos lanzado. Y todo esto terminará en varias jornadas que realizaremos, con una gran jornada final donde intentaremos que estén todos los involucrados en el absentismo laboral y fundamentalmente pues desde la inspección de trabajo a los médicos a través del colegio de médicos y todos los relacionados empresarios y por supuesto traeremos sindicatos para que también nos hablen en esa gran jornada con las conclusiones de esta encuesta y a ver si somos capaces de poner sobre la mesa soluciones que entre todos y consensuadas seamos capaces de trabajar para que ese número baje y esté en cifras normales como pudiera ser ese 1,5, ese 2%. Pues para terminar esta entrevista, Andrés, yo creo que me gustaría preguntar también acerca de esos retos para el próximo curso después del verano. Brevemente un poco cuáles son, digamos, esos desafíos próximos que tenéis aquí en la FES y a los que os estáis enfrentando o os vais a enfrentar. Bueno, desafíos son muchos, continuamos prácticamente con los mismos, esa incertidumbre política que es muy importante, lo que está pasando no solamente en España, también a nivel internacional, los distintos conflictos, el problema que tenemos con la contratación de personal, que sigue siendo otro de los principales problemas, el absentismo que ya hemos comentado, pero también las tasas impositivas a las que estamos sometidos los empresarios, esa regulación o hiperregulación que tenemos y que no deja de ser un problema añadido a las empresas y a la instalación de empresas y creación de empresas y un gran tema que nos preocupa mucho como es la electricidad, tener suficiente potencia eléctrica para que se puedan instalar las empresas y relacionado con esos dos grandes temas que nos van a seguir ocupando, como son el Plan Territorial de Fomento, que por cierto su tramitación sigue, ya ha estado abierta a exposición pública sin ningún tipo de alegación, con lo cual es muy buena noticia, el plan sigue y que esperemos esté próximamente y pronto aprobado, y ese puerto seco para Segovia que tan importante va a ser y que tenemos que seguir trabajando y en este último trimestre del año nos llevará mucho tiempo también. Pues Andrés, muchísimas gracias por acercarnos un poco esa actualidad empresarial aquí en la provincia. Nosotros nos despedimos hasta el mes que viene de esta sección FES para seguir acercándoles la actualidad empresarial tanto de la ciudad como de la provincia de Segovia.